Hola chicos y chicas de teoría del conocimiento de cuarto año, espero que estén muy bien, que estén sobrellevando esto de la mejor manera posible. Eh, sé que se está haciendo largo y demás, no, tranquilos, no estoy llorando ni nada por el estilo, ¿eh? Estoy muy cansada, tengo un niño que duerme muy mal a la noche, así que eh, a veces me cuesta hacer sinapsis entre las neuronas. Bueno, la idea de hoy es que terminemos con la forma de conocimiento que estuvimos trabajando en las últimas clases, que fue la razón. A ella le estamos destinando bastante más tiempo de lo que le vamos a destinar al resto. Eso obedece, por un lado, a que es una de las formas de conocimiento más importantes de las que tenemos para trabajar, y por otro lado también porque queremos desarmar esas construcciones a las que venimos haciendo mención desde hace mucho, ¿no? Eh, que hablan de la razón como la forma de conocimiento por antonomasia. Estuvimos viendo un poco en qué medida el ser humano en realidad evita, en la medida de lo posible, usar el razonamiento. Estuvimos trabajando una clase con el razonamiento inductivo, otra clase con el razonamiento deductivo, y ahora, para cerrar, les prometí que íbamos a trabajar con las falacias, ¿sí? Las falacias del argumento, en este caso, que tiene que ver justamente con las formas en las que se invalida el razonamiento deductivo, ¿sí? Algunas de ellas ya aparecieron en forma explícita, incluso con su nombre, en alguna otra oportunidad. Algunas van a ser nuevas, ¿sí? Bien. Las falacias son errores comunes en el proceso de razonamiento. Perdón, no les dije dónde estamos. Estamos en el libro, en la página 131 y la página 143 del archivo de PDF. Como siempre les digo, la idea es que nosotros vamos leyendo, voy explicando algunas cosas sobre la lectura, pero es imprescindible que ustedes también vayan siguiendo la lectura en sus propias casas, ¿sí? Decía, las falacias son errores en el proceso de razonamiento. Queremos que aprendas a reconocerlas. No aceptes argumentos con un razonamiento pobre y evita apelar a argumentos confusos. 1. Hacer conclusiones apresuradas. ¿Cuántas pruebas se necesitan para que una conclusión sea fiable? Esta es una de las preguntas de conocimiento más importantes, más interesantes, y que en general les recomiendo que siempre tengan presente a la hora de hacer de escribir los ensayos. Amén del título prescrito que les toque, es una pregunta de conocimiento a la que vamos a volver una y otra vez. ¿Cuánta evidencia necesito para concluir, para estar seguro, para tener cierto grado de certidumbre, fíjense, hablamos, ¿no? De grados de certidumbre sobre las conclusiones de una investigación? El argumento de la ignorancia. Esta primera falacia del razonamiento es sorprendente. ¿Por qué alguien creería una afirmación sobre la base de una ausencia total de pruebas? Sin embargo, hay ejemplos escalofriantes en la historia. Se han creído afirmaciones porque aparentemente no había pruebas en contrario, y se ha actuado a partir de ellas, ¿se entiende? Entonces, como no hay pruebas de lo contrario, asumo que esta es la explicación para algo. Es tremendo en realidad pensarlo así, porque parece una falacia tan evidente, tan obvia, pero en realidad muchas veces metida en discursos que muchas veces están poblados de preconceptos, de prejuicios y demás, parecen ser razonables, ¿no? Acá. Sin embargo, hay ejemplos escalofriantes en la historia. Se han creído afirmaciones porque aparentemente no había pruebas en contrario y se ha actuado a partir de ellas. Muchas mujeres fueron ahogadas o quemadas en la hoguera durante la Inquisición en Europa, acusadas de brujas, porque no podían demostrar que no lo eran. ¿Cómo podrían haberlo demostrado? Ahí hay otra pregunta de conocimiento. Es absurdo afirmar que si no se demuestra que algo es falso, debe ser verdad, y que si no se demuestra que es verdad, debe ser falso. Si no se ha demostrado que los extraterrestres no visitaron la Tierra, ¿se sigue de eso que sí la visitaron? Si no se demostró que no había armas de destrucción masiva en Irak en 2003, ¿se seguía de eso que debía haber armas pero ocultas? Fíjense, ¿no? Las consecuencias de esto que decíamos, en algún momento incluso pareció razonable, por lo menos para la población de Estados Unidos, esa falacia. Si no se demuestra que Dios no existe, ¿se sigue de eso que sí existe? O si no se demuestra que existe, ¿se sigue de eso que no existe? Parece un juego de palabras. La falacia también se convierte en una táctica argumentativa cuando simplemente se niegan las pruebas. En la década de 1950, los fabricantes de cigarrillos argumentaban que fumar no era perjudicial, pues nadie había demostrado que lo fuera.
Lo perturbador de este ejemplo en particular es el grado en el cual algunas compañías tabacaleras ocultaban pruebas de los daños a la salud hasta que ya no pudieron seguir haciéndolo. Fíjense, ¿no? Esto pasó recién hacia la década del 60, que se pudo establecer de forma fehaciente la correlación entre el hecho de fumar y una serie de problemas físicos que traía conllevado, ¿no? la actividad. Por supuesto, en este caso también había intereses creados a partir de esto, ¿no? O sea, por algo decían, estaba la voluntad manifiesta de ocultar esta relación. Pero aún así, esto es lo que quiero decir, ¿no? Es muy difícil establecer claramente cuál es la causalidad entre un hecho y el otro, ¿no? Y en la ciencia eso tiene que estar clarísimo para alcanzar cierto grado de certidumbre. Fíjense, no hablamos de grados absolutos, ¿no? Cierto grado de certidumbre. El otro día leí una serie de artículos interesantísimos sobre la eficacia del plasma de recuperados en el caso del COVID. Y en realidad la discusión metodológica a través de cuáles son las mejores formas de establecer si eso no es efectivo el plasma. Había evidencia que sustentaba una cosa y que sustentaba la otra, ¿sí? El problema metodológico que se presenta ahí es cómo armar el recorte de la muestra, ¿sí? Es interesantísimo esto. B, entonces, la primera falacia ya la vimos, ¿no? El argumento de la ignorancia. B, la generalización apresurada. En esta caemos todos como chorlitos. La generalización apresurada es una conclusión que se alcanza a partir de pruebas insuficientes. Sobre la pregunta, ¿cuántas pruebas hacen falta para? Bueno, tendemos a creer que con un par de pruebas ya nos basta para eso. Las personas, rápidas para inferir patrones sobre la base de datos escasos, pueden sacar conclusiones apresuradas a partir de solo uno o dos ejemplos. Conclusiones sobre la probabilidad de que una persona en particular llegue ebria a una fiesta, sobre la competencia de un empleado nuevo, sobre la honestidad relativa de todo un grupo étnico. Desafortunadamente, para la verdad, a veces para las relaciones, la gente suele aferrarse a su juicio inicial. Acá viene el problema, ¿no es cierto? Bueno, en este caso conocí dos personas de nacionalidad X que resulta que son delincuentes y digo, todos los X son delincuentes, ¿sí? En el caso de la ciencia, esto también es clave, ¿no es cierto? Sobre el mismo tema del plasma de los recuperados. Bueno, hay evidencias, decíamos, que soportan, bueno, hay 6, 7, 8, 10, 20, 1500 casos que después del plasma, después de que le ha sido suministrado plasma, se recuperan con más facilidad. ¿Cómo podemos estar seguros de esa relación de causalidad? Preguntón. ¿Cuántos casos son necesarios para establecer que hay alguna clase de relación causal entre una cosa y la otra? Seguimos. Como dispositivo, el tema, como dice acá, ¿no? También que en algunos casos también es muy difícil desandar la creencia, ¿sí? La creencia que está constituida por una base muy poco fiable, de muy pocos casos, y es muy difícil después desarmarlo, ¿no? Eso se convierte muy rápidamente en una creencia extendida y, en definitiva, en un prejuicio. Como dispositivos de persuasión, la generalización apresurada se alimenta de los relatos espectaculares de experiencias concretas. Una o dos historias atroces pueden alentar creencias negativas sobre grupos enteros de personas. Una o dos historias milagrosas pueden vender un producto para la salud o un culto religioso. Por el poder de la narración, las pruebas anecdóticas pueden convencer más a la gente que muchas encuestas generales bien hechas con todas las pruebas. Esto es lo que hablamos siempre, ¿no? Muchas veces el argumento que brinda la pseudociencia es en apariencia mucho más creíble para el común de la gente que el argumento que puede brindar la ciencia verdadera. Y ahí está la clave. Y ahí también está la clave de algo sobre lo que nosotros vamos a volver, hemos vuelto ya, pero vamos a volver una y otra vez, que tiene que ver con la divulgación científica. ¿Cuál es el rol del divulgador científico? Bueno, hacer asequibles estos resultados que muchas veces en la ciencia parecen ser un poco opacos, ¿no es cierto? Un poco transparentes. Bien, el segundo grupo de falacias, malinterpretar la escala de grises. Otro problemón. En nuestra búsqueda de patrones en las pruebas también podemos tender a hacer excesivo hincapié en ciertas posiciones del espectro de interpretación. La metáfora de una escala de grises entre las interpretaciones opuestas ayuda a ilustrar tres importantes falacias del pensamiento. A.
Primera, la verdad solo puede ser blanca o negra. El pensamiento blanco o negro o simplificación excesiva representa las visiones opuestas como únicas alternativas posibles. No reconoce la gama de visiones posibles entre los extremos ni menciona las alternativas fuera de esta escala particular. ¿Estás con nosotros o contra nosotros? La verdad es A o B. B siendo, va, mejor dicho, la verdad es A o no A. Y en el medio no hay nada, ¿no? Pero si alguien se opone a una conclusión particular, ¿se sigue necesariamente de eso que está a favor de la opuesta? Si uno es reticente a apoyar una medida específica que se quiere imponer contra el terrorismo, ¿es señal de que uno apoya el terrorismo? El pensamiento polarizado suele ir convincentemente acompañado de una apelación al sentido de pertenencia. Si los que apoyan la posición de un hablante son patriotas de verdad, ¿qué son los otros? En la propaganda, el pensamiento blanco o negro suele usarse para presentar a nuestros héroes y sus villanos, ¿no es cierto? Fíjense que está lleno de esto, y sobre todo en este país, ¿no? Donde muy claramente hay, eso lo deben estar viendo también en literatura, cuando ven literatura argentina, donde la cuestión está desde el origen, ab initio diríamos, está esencialmente polarizada, y pareciera que es una u otra opción y que si uno apoya una medida determinada es automáticamente de una manera y sobre todo es enemigo de alguna otra manera, ¿no? Eso es una falacia de la argumentación también. B. La verdad desaparece en infinitas variaciones de gris. El argumento de la barba niega los extremos y oculta, medio raro esto, ¿cómo empieza? Y oculta las diferencias reales entre las posiciones opuestas al considerar solo los matices de gris. ¿Cuántos pelos hacen a una barba? 3 no, 4 no, 70 no. Este argumento insiste en que no hay un punto en el que un pelo incline la balanza y niega así la diferencia muy real entre una cara afeitada y una con barba abundante. Es rara la metáfora. Pensar en pequeños incrementos de esta forma puede ser increíblemente seductor. Es la peste del perezoso. Estoy tan retrasado con este ensayo, ¿qué tiene de malo un día más? Pero es la alegría de la persona a dieta. Un chocolate más no cambia nada. Es muy fácil desdibujar la diferencia entre un trabajo hecho y uno no hecho, o entre una caja llena de bombones o una cuenta bancaria llena y una vacía. Ponele, ¿no? Que es fácil. No sé, ¿qué opinan ustedes? Seguimos. En la persuasión, esta falacia puede usarse para vender automóviles o vacaciones organizadas, por ejemplo, y animar al comprador a agregar solo un elemento más, que no es caro, y luego otro, que no es caro, y luego otro. También puede usarse como defensa contra acusaciones de ciertas conductas que pueden ir desde pequeñas mentiras hasta crímenes de guerra, porque seguramente en una escala de grises siempre habrá delitos peores, ¿sí? O sea, la falacia es la idea de que todo es gris, de que todo está en un medio, ¿no? En una medianía. C. La verdad está en el medio, en el gris del punto medio. La falacia de la verdad está en el medio apela lamentablemente a gente que hace un sincero intento de ser equilibrada en sus juicios. Si bien hacer concesiones puede ser algo admirable en las situaciones en las que posiciones opuestas se basan en deseos o intereses contradictorios, no es una forma sólida de juzgar entre afirmaciones de conocimiento opuestas fácticamente. Acá viene entonces, es lo peor de todo. No hay certidumbre sobre esto. Decir que A es verdadero y no A es falso puede ser una falacia, pero decir que la verdad está en algún punto del medio también puede ser una falacia, porque así es la razón, ¿se entiende? No hay una receta clara. Cada ejemplo particular va a tener sus propios peligros de caer en falacias, sus propias formas de conseguir certidumbre, ¿no? Entre las afirmaciones de que 5 por 7 igual 35 y 5 por 7 igual 41, ¿tendría sentido llegar a la conclusión de que la respuesta correcta es el punto medio, o sea, 38? ¿Tiene sentido decir que una mujer está un poco embarazada o que las víctimas de un bombardeo están un poco muertas? A veces la verdad está en un extremo del espectro y la posición depende de las pruebas. Esta tendencia de la gente imparcial a mirar ambos lados y suponer de manera acrítica que ambos son igualmente correctos se explota en los rumores y las campañas de difamación.
entre las acusaciones y las negaciones. ¿Los oyentes se quedarán con un punto medio? En ese caso, aunque la persona acusada sea totalmente inocente, parte de la difamación quedará y el daño estará hecho. Las cuestiones científicas en las que debe decidirse sobre la base de pruebas interpretadas por expertos, en las cuestiones científicas en las que debe decidirse sobre la base de pruebas interpretadas por expertos, se usa la misma táctica. Aunque los meteorólogos han confirmado hace mucho la realidad del cambio climático, la creación de la ilusión del debate mantiene viva una sensación pública de que la verdad está en el medio. ¿Sí? Es interesantísimo, ¿no? Porque por supuesto siempre hay alguien atrás siempre hay un interés atrás del que sostiene estas falacias, ¿no? La falsa controversia ha sido propiciada en gran parte por industrias cuyos intereses se ven fomentados, aprovechando las dudas del público y por algunos medios cuyas ventas se benefician con la simulación del debate, independientemente de sus méritos. 3. El tercer grupo de falacias, las premisas problemáticas. Ya hablamos sobre las falacias de Grises, sobre las primeras falacias del argumento, que son las de la generalización apresurada, ¿no? Las conclusiones apresuradas, creo que se llamaba. Ahora vamos a hablar entonces sobre el tercer grupo, que tiene que ver con las premisas puntualmente, ¿no? ¿Vieron cuando hablábamos de los silogismos que decíamos, bueno, tiene que tener las premisas, tienen que ser verdaderas y el razonamiento tiene que ser verdadero? Bueno, ahora nos estamos concentrando en la veracidad de las premisas. Premisas problemáticas. ¿Cuáles son las falacias que pueden tener las premisas? A. Premisas faltantes. La premisa de un argumento determinan todas las conclusiones lógicas que le siguen. En muchos intercambios de ideas, las premisas iniciales no se expresan, sino que se dan por sentadas. En consecuencia, una habilidad clave del pensamiento crítico es detectar los supuestos no expresados. Esto implica escuchar o leer con atención e inferir lo que la gente piensa a partir de lo que realmente dice y las palabras con las que lo dice. La resolución de un conflicto, por ejemplo, sobre información, relaciones, valores o procedimientos, puede depender en gran parte de revelar los diferentes supuestos que proporcionan las premisas para perspectivas opuestas. Cuando hablábamos de lógica, decíamos las premisas siempre tienen que ser explícitas, ¿sí? Muchas veces cuando usamos el razonamiento deductivo, pero en la vida práctica, no explicitamos las premisas, las damos por supuestas, ¿no es cierto? Bueno, acá hay una clave interesante para pensar. B. Premisas falsas o dudosas. Las premisas dudosas, posiblemente verdaderas, posiblemente falsas y ciertamente discutibles, desempeñan un papel importante en los argumentos. Si, por ejemplo, alguien sostiene firmemente que los inmigrantes son un agujero en la economía, solo hace falta dar un pequeño paso más en el argumento a partir de esa premisa para llegar a la conclusión de que el país no debe aceptar más extranjeros. La evaluación de los argumentos depende en gran medida del examen de la verdad de las premisas, ¿sí? A ver, en ese silogismo, pensémoslo en términos formales y no, por favor, en términos éticos, ¿no? En ese silogismo, bueno, el problema de la economía son los extranjeros, ¿sí? Podría devenirse la conclusión de que, bueno, la solución sería dejar de admitir extranjeros. El problema es que y ese razonamiento es válido, ¿sí? El problema es que la premisa es inválida, ¿se entiende? Premisas implícitas. Volvemos sobre el tema de lo implícito y lo explícito. Las premisas implícitas se usan también a veces para influir en actitudes o conclusiones. ¿Ya dejaste de hacer trampa en los exámenes del bachillerato? Dame una respuesta directa, sí o no. Inténtalo. No importa cómo respondas, confirmarás la premisa oculta de que hacías trampa en los exámenes. ¿Sí? La pregunta esa es, ¿no dejaste? Seguís haciendo. Sí dejaste, antes hacías y ahora no, ¿no? Este recurso planta insinuaciones sobre una persona o una situación que son difíciles de discutir sin dirigir más la atención a la situación implícita del pasado. Los rumores prosperan de esta forma basándose en insinuaciones de escándalo oculto. ¿Están mejor las cosas entre ella y su marido? ¿Alguna vez estuvieron mal? Las acusaciones implícitas de muchos debates políticos son similares. ¿Podemos confiar en que este gobierno mejorará la forma en que maneja los problemas territoriales? Eso significa que actualmente los maneja mal, ¿sí?
4, vamos sobre el siguiente, ya hablamos sobre las premisas, entonces ahora vamos sobre la causa, problemón, como venimos diciendo desde que empezamos la materia. La causa defectuosa. 2 errores comunes llevan a una conexión causal falsa entre variables defectuosas. A. Post hoc. ¿Sí? Ahora les explico qué es. Esta falacia confunde una secuencia de eventos en el tiempo con una conexión causal. Se la conoce por su nombre en latín, post hoc, ergo propter hoc, que significa después de esto, por lo tanto, debido a esto. Y se la abrevia a veces como post hoc. Esta conexión falsa de variables, se entiende, ¿no? El problema está en 2 eventos que son correlativos, uno sucede después del otro, y asumo que hay una relación de causalidad. El segundo sucede porque sucedió el primero. No necesariamente tiene por qué ser así, ¿sí? Esta conexión falsa de variables es la base de muchas supersticiones. Una persona pasa bajo una escalera y luego tiene una experiencia que interpreta como de mala suerte. ¿Qué hace entonces? Culpa al hecho de pasar bajo la escalera por la mala suerte. No piensa que también desayunó, miró su correo, habló con amigos y considera que ninguna de estas cosas puede haber sido la causa posible. En los argumentos políticos, la falacia post hoc suele usarse para repartir elogios o culpas. Achacar la crisis de la economía a una decisión previa de un partido político opositor o afirmar que la crisis no es peor por una decisión previa del propio partido. Puede usarse como una acusación velada, por ejemplo, al señalar que un incendio sospechoso en el centro comunitario se produjo poco después de que se albergara a refugiados en la vecindad. Iba a decir algo sobre esto. Siempre cuento el mismo ejemplo, pero fíjense, cuando en Estados Unidos empezaron los massive shootings, ¿cómo son las masacres masivas? ¿Sí? Que son estos pibes, vieron que, voy a hablar de un caso concreto que es el de las escuelas, ¿no? Entran a las escuelas y matan a los compañeros. Bueno, el primero de esos fue uno que sucedió en Columbine. No fue el primero cronológico, pero fue el primero que tuvo como más trascendencia. En este episodio eran 2 pibes que estaban muy como en el límite de sí mismos. Entraron y mataron con armas largas, tenían ametralladoras y demás, mataron a una serie de compañeros. Esos pibes tenían una serie de consumos culturales, diríamos, muy específicos, ¿no? Además de consumo de drogas, ¿no? Pero particularmente unos consumos culturales muy específicos. Escuchaban determinado tipo de música, no sé, a Marilyn Manson, jugaban un tipo específico de videojuegos y muy rápidamente la sociedad generó la post hoc, ¿no es cierto? La falacia de causalidad. Pensar que porque jugaban este tipo de videojuegos o porque escuchaban a Marilyn Manson, estoy poniendo un ejemplo burdo, pero fue burdo el razonamiento, eran muchachos proclives a matar a sus compañeros, ¿no es cierto? O sea que Marilyn Manson tenía la culpa de la muerte de estos chicos, en definitiva, de los compañeros y algunos docentes que habían muerto. Acá pasaron un montón de cosas interesantes. Había un documental de Michael Moore, vieron, el periodista norteamericano, que trabajaba un poco sobre eso, desarmaba un poco, y la hipótesis que proponía, por supuesto, era contraria a eso. La hipótesis que tenía, sobre la que trabajaba era, bueno, ¿qué pasa con el control de armas en los Estados Unidos? Factor sobre el que nadie había pensado hasta el momento. Cómo chicos de 16 años accedían, en muchos casos de forma legal, se los había comprado una amiga que tenía 18, a una ametralladora, ¿sí? A un arma de guerra. Él hace ahí unos experimentos, pero fíjense cómo es interesante, ¿no? Pensar, digamos, no hay que sustituir una post hoc por otra, ¿no? Una inferencia por la otra, pero quiero decir, qué fácil, y sobre todo los medios de comunicación, qué fácil incurren en la falacia de la causalidad. Uno lo puede ver permanentemente esto. Si uno mira con ojo crítico, uno mira desde teoría de conocimiento un noticiero, cosa que igual no les recomiendo porque es muy envenenante, van a ver que están plagadas de estas falacias, pero que esta concretamente es tremenda, aparece todo el tiempo. B. Confusión entre correlación y causa. Si 2 variables parecen relacionadas, puede haber buenas razones para suponer y verificar una conexión causal, pero la existencia de la correlación no es suficiente para establecer la causa.
Investigaciones recientes destacan la abrumadora intensidad de esta tendencia incorporada de la mente humana a ver conexiones causales incluso donde no existen. A ver, es importante. La búsqueda de conexiones causales es una herramienta importante para nosotros. Nos ha servido como especie para sobrevivir largamente, ¿sí? Lo que tenemos que poder es analizarla de manera crítica. ¿Sí? No estoy diciendo que no encontremos relaciones causales en nada, porque es un problema para nuestra subsistencia cotidiana. De hecho, las cosas mínimas están marcadas por la búsqueda incesante de la relación de causalidad. El problema está en no analizarlos de forma crítica, ¿sí? No darme cuenta cuándo hay evidencia de que hay una relación que es efectivamente causal y cuándo no, ¿no? El mundo que nos rodea está lleno de situaciones en proceso de cambio que a veces suben o bajan con correlaciones positivas o negativas. Si el índice de desempleo aumenta un 3% y también el índice de divorcios, la frecuencia de las catástrofes naturales, la cantidad de infectados nuevos con HIV, la cifra de muertes por cáncer y las ventas de chocolate. ¿Se sigue de eso que el aumento de índice de desempleo o de las ventas de chocolate provocó todo lo demás? Hay una página interesantísima sobre eso. Después voy a ver si la consigo, se la subo al Classroom. Porque siguen ponen en relación estadísticas que van de la mano. No sé, cantidad de espectadores de la película Tiburón y consumo de marihuana en un estado de los Estados Unidos. Y ven que sigue perfecto el mismo ciclo en la misma época. Ahora, que esas dos cosas sucedan de la misma forma no implica que haya una relación causal entre ambas. ¿Sí? Es un sitio interesantísimo que es de unos científicos, que lo hacen justamente para denunciar este tipo de relaciones, que, insisto, plagan nuestra discursividad de la vida cotidiana. Cuando las variables son complejas o interrelacionadas como lo son, por ejemplo en los sistemas biológicos, para la medicina, o la sociedad, para la política social, no es fácil establecer una conexión causal directa. La terapia de reemplazo hormonal destinada a aliviar algunos síntomas de la menopausia femenina ofrece un ejemplo médico reciente. No solo se lograba con ella un alivio de los síntomas, sino también una menor incidencia de enfermedades coronarias. Durante muchos años los médicos la recomendaban a sus pacientes para protegerlas de enfermedades cardíacas, pero pruebas mostraron que en realidad parecía incrementar el riesgo de esas enfermedades. El nuevo análisis de los datos llevó a la conclusión en el año 2004 de que las mujeres que se sometían a esa terapia en estudios epidemiológicos previos provenían de grupos socioeconómicos más altos, con mejores dietas y actividad física, lo cual contribuía a su salud cardíaca. Observan, ¿no? O sea, se recomendaba la terapia de reemplazo hormonal para las mujeres que estaban entrando en la menopausia, ¿no? Para equilibrar su nivel hormonal. Y dijeron, perfecto, incluso resuelve algunas cuestiones en relación a la media, resuelve algunas cuestiones cardíacas. Después nos dimos cuenta que en realidad era un grupo sesgado al que habían estudiado, y que ese grupo sesgado tenía determinadas características socioeconómicas que lo hacían menos proclive a tener enfermedades cardíacas en general, ¿sí? Ahí viene el problema de la muestra, ¿no? Problemón, si los hay. La muestra en cualquier estudio, pero en uno médico más aún, ¿no? Sigo. Era esa mejor posición socioeconómica lo que les había permitido tener fácil acceso a esa terapia y además tener un menor riesgo de enfermedades cardíacas. Las dos variables correlacionadas tenían una causa común que al principio no era evidente. 5. El espantapájaro. Último, con esto terminamos. En teoría del conocimiento consideramos las afirmaciones de conocimiento. También consideramos los contraargumentos, es decir, lo que se puede decir en contra de esas afirmaciones. Y esto es clave, ¿sí? Siempre en teoría del conocimiento, y también es esencial para tener buenas notas en el ensayo, consideramos lo que queremos decir, pero consideramos también lo que se puede decir en contra de eso que queremos decir. Consideramos nuestro argumento y los contraargumentos. Es un ejercicio que para la vida es esencial y que no implica necesariamente relativismo, no implica que necesariamente me dé lo mismo, no implica falacia de la escala de grises, ¿sí? No es que, la verdad estará en algún punto medio, no, ¿sí? Pero es imprescindible tener siempre en cuenta los argumentos contrarios a estos que nosotros queremos sostener.
Esperen que me perdí. Acá, al presentar un argumento también tenemos en cuenta los contraargumentos, es decir, las interpretaciones alternativas u opuestas de diferentes perspectivas. Nuestro objetivo es tener la mente abierta en nuestra evaluación y buscar genuinamente las mejores pruebas e interpretaciones antes de favorecer una posición u otra. Para que afines tu oído y escuches los contraargumentos en el debate público, te instamos a no recurrir a la táctica intelectual deshonesta del espantapájaros. Solo tiene por objetivo persuadir a los oyentes y presenta los argumentos en contra solo para exponerlos como blancos a los que hay que derribar. Distorsiona intencionadamente la posición de un oponente para convertirlo en blanco fácil. Los reto que encuentren algún programa, algún medio argentino que no trabaje desde esta perspectiva, ¿sí? Sostengo un argumento, solo incorporo el otro argumento para hacer escarnio de él, ¿sí? Esa forma de considerar la contraargumentación tampoco es válida, ¿sí? Debo considerarlo en sus propios términos, debo considerarlo como algo digno de análisis, ¿sí? El hablante genera el contraargumento falso, la representación falsa de lo que podría decirse para oponerse a la visión del hablante, de varias formas típicas. Esto es, cuando el contraargumento suele aparecer, por ejemplo, en los medios de comunicación, como: inventa una posición contraria que nadie sostiene para establecer la propia como más enérgica. ¿Sí? Esto es un recurso de la argumentación, lo vieron en tercer año cuando vieron argumentación. Recurso de la argumentación, que es la concesión. Muchas veces aparece ese contraargumento que nadie sostiene, ¿sí? Miren el ejemplo. Hay quienes dicen que somos demasiado idealistas y debemos ir por menos, pero yo digo que debemos apuntar alto y seguir nuestra visión. Nadie dice que sos demasiado idealista, ¿no? Otra falacia, otra forma de representación, del contraargumento. Representa de un modo completamente incorrecto las visiones contrarias para que sea fácil refutarlas o burlarse de ellas. Ahí aparece la tergiversación, ¿no? Donde traen a colación un contraargumento que está totalmente tergiversado respecto del contraargumento original, hasta que parece ridículo, ¿no? Cita palabras reales fuera de contexto y las reinterpreta para eliminar matices o incluso para que signifiquen algo totalmente diferente. Bueno, también, otra vez, recurso de los medios, sobre todo de los medios cooptados por alguna fuerza política. Bueno, sacan de contexto algunas frases para que se produzca el efecto de la reinterpretación. Encuentra algún error menor, lo exagera y lo caracteriza como típico. Encuentra una falacia en el otro argumento mínima y dice: el argumento es todo el argumento contrario es esto. Esto también hay mucho de los debates intrafamiliares. Si se ponen a pensar, yo puedo mencionar ciertos familiares míos, no voy a dar nombres porque esto queda en YouTube, que tienden a caer, por ejemplo, en esto, ¿no es cierto? Decir, no, bueno, es esto mínimo, y decir, no, bueno, tu argumento todo es inválido por esto mínimo que yo encuentro que está equivocado. Encuentra un defensor tonto de la visión opuesta y actúa como si su estilo y su expresión hueca tipificaran el grupo. También, lleno. Inventa cosas que la oposición podría haber dicho, aunque no lo haya hecho. Cuando te enfrentes a contraargumentos en las discusiones o ensayos, juega limpio. La exploración de teoría del conocimiento requiere un intento de comprender otras perspectivas y participar honestamente en los intercambios con lo que la gente ha dicho. Otra vez, insisto, eso no significa no defender con fiereza la postura de uno, ¿sí? Pero ridiculizar la del contrario o caer en alguna de estas falacias no construye un argumento sólido. Por lo menos no sólido concretamente, realmente, ¿sí? Puede construir la apariencia de solidez, pero va a ser un argumento falaz que va a caer más tarde o más temprano. Bien, vamos a dejar acá. Hoy la clase va a ser cortita, nos quedaba nada más que este temita. A ver, vamos a seguir la próxima clase con el lenguaje, que va a ser nuestra última, no, qué última, estamos lejos de terminar. Nuestra próxima forma de conocimiento. Arrancamos re fuerte con las formas de conocimiento. ¿Vieron? Percepción sensorial, razón, lenguaje. Son las tres que habíamos elegido originalmente para desarrollar en la escuela. Después agregamos intuición, porque también me parecía que iba como en consonancia con el planteo general de teoría del conocimiento. Pero sí, son tres así que van al palo, ¿sí? Bueno,
Espero que estén muy bien, que cualquier duda que tengan me escriban. No les voy a dejar tarea hoy. Les pido que completen las tareas anteriores, sobre todo la del pensamiento lateral, están buenísimas, así que háganlas, ¿sí? Y bueno, y si a alguno también le quedó que les quedaron, la del pensamiento deductivo también. O sea, la del enigma del genio del bachillerato. Bueno, espero que estén muy bien, que se cuiden. Con esto terminamos con razón. O sea, quiero decir, vamos a seguir hablando de esto, pero de forma tangencial. Ahora vamos a haber cerrado este capítulo por el momento. Cualquier cosa, cualquiera, por menor, por pequeña, por en apariencia banal, que les surja, me escriben. Siempre estoy contenta de recibir los mensajes. Así que, porque eso significa que hay feedback, hay alguien del otro lado y no estoy, como creo que estoy, desde hace 5 meses, hablándole a un artefacto. ¿Sí? Espero que estén muy bien, cuídense y cuiden a todos los que están alrededor. ¿Sí? Y confíen en la ciencia. No ciegamente, pero confíen en ella. Chao.